Hola inversionistas. Ya en videos pasados analizamos dividendos de dos empresas con el método que utilizo actualmente. Y sí, ya sé que es un método sumamente robusto y un poco complicado, así que tomé en cuenta los comentarios de algunos suscriptores para hacer este video explicando una metodología un poco más sencilla que literal les va a permitir analizar dividendos de una forma práctica y eficaz hasta cierto punto en literal menos de un minuto. Vamos a utilizar nuevamente la página de wsj.com. Voy a tomar como ejemplo, en este caso, la empresa Procter & Gamble, ya que un suscriptor también dijo que estaba interesado en que analizara el dividendo de esta compañía. No lo voy a hacer con el método robusto, el método más extenso, únicamente lo voy a usar como ejemplo para explicar la metodología más sencilla, ¿no? La que les comento que les va a llevar menos de un minuto para analizar el dividendo de una empresa en un periodo de 5 años, o para un periodo de 5 años, mejor dicho. En este caso, damos clic aquí, Procter & Gamble va a ser el ejemplo. Nos vamos hacia la parte de abajo, a la parte de Financials, y posteriormente nos desplazamos nuevamente hacia abajo hasta la parte del flujo de efectivo libre. Del estado de flujo de efectivo. Ahora sí, una vez en el estado de flujo de efectivo, nos vamos hacia la parte de abajo, en la última pestaña, y buscamos el flujo de efectivo libre, que es esta parte que está aquí. ¿Ok? ¿En qué consiste este método? Bueno, únicamente consiste en hacer la comparación entre el monto del flujo de efectivo libre contra el monto del dividendo repartido en ese mismo periodo. Esto los va a llevar menos de un minuto. ¿Quieren pruebas? Pues bien. Vamos a tomar, en este caso, el primer año, que es el año 2016. En ese año hubo un flujo de efectivo libre de 12.1 billones. Si lo comparamos contra el 7.4 billones, no hay ningún problema, está dentro de. Siguiente año, 2017, un flujo libre de 9.3 billones contra un dividendo de 7.2 billones. ¿Lo alcanza a cubrir también? Está ok. Año 2018, un flujo libre de 11.1 billones contra 7.3 billones de dividendos. Lo alcanza a cubrir sin problemas, está bien. Año 2019, 11.8 billones contra 7.4 billones del reparto de dividendos, sin problema lo cubre. Año 2020, flujo libre de 14.3 billones contra 7.7 billones de reparto de dividendos durante el 2020, sin problemas. Ahora, bajo este método no habría ningún problema con el pago de dividendos para Procter & Gamble. Alcanza a ser cubierto con el flujo de efectivo libre sin problemas. Y sí sé que muy probablemente estén pensando que eso es muy similar al payout ratio, solamente que aquí no tomamos el net income directamente, sino que tomamos lo que queda después de determinar el flujo proveniente de operaciones menos el CAPEX, que es el flujo efectivo libre. ¿Ok? Tiene un nombre que es el Free Cash Flow to Dividend Coverage Ratio, que no es nada más que un ratio de cobertura del dividendo con el flujo efectivo libre. Y con esto se puede sacar una métrica dividiendo el flujo efectivo libre entre el reparto de dividendos para un mismo año. Y los resultados que nos den significaría lo siguiente. Si es un valor igual a 1, significa que está a la par. Lo que queda del flujo de efectivo libre se entrega como dividendo. Si es mayor a 1, por ejemplo 1.5 o 2, significa que el dividendo puede ser cubierto una vez y media más o 2 veces más respectivamente con el flujo de efectivo libre. Y si es menor a 1, significa que el flujo de efectivo libre no alcanzó a cubrir el 100% del dividendo para un periodo determinado. Sin embargo, para tardar menos de un minuto, es necesario hacer únicamente la comparación como lo hicimos hace un momento, prestando vital atención siempre a que sea un valor positivo, ¿no? Al hacer la comparación, que sea un valor positivo. Aunque si quieren ir un poco más allá, también pueden usar ese ratio de cobertura, solamente que les va a llevar un poquito más de tiempo. En cuanto a qué valor es mejor obtener al hacer la comparación únicamente, pues eso va a depender. Obviamente si estamos haciendo una comparación significa que si no sé, por ejemplo tuvimos 10 billones de flujo de efectivo libre contra 5 billones de dividendo, de reparto de dividendos, obviamente nos queda una diferencia de 5 billones positivo. Entre menos se reparta de esos 10 billones en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, para mí es mejor. Tal vez no va a ser tan bueno para nuestro bolsillo porque va a llegar un menor dividendo, pero sí va a ser mejor para la compañía para que no se tenga que financiar más de lo debido. Yo siempre he sido de la idea de que entre menos se reparta de dividendo
y se quede como una ganancia retenida y que sea utilizado de manera apropiada dentro de la compañía, es mejor para que la compañía siga creciendo. Pero eso es una opinión personal y les recuerdo que no necesariamente por opinar de esa manera significa que esté en contra del reparto de dividendos. Ahora, aquí hay varias cosas que aclarar. Normalmente yo ya no uso este método, es muy raro que lo usen. Sé que es más fácil, tan solo comparen. Con el otro método fue un video de 30 minutos aproximadamente únicamente para el análisis. Y aquí nos llevó literal menos de un minuto a hacer la comparación o hacer este pequeño análisis. Y ahí radica precisamente la principal diferencia de los dos métodos. Pongámoslo de esta manera. Si ustedes los ponen a leer un libro de 10 páginas en su versión resumida, y después los ponen a leer el mismo libro pero ahora de 300 páginas en su versión más completa, ¿cuál creen ustedes que va a tener más detalles de la trama? ¿O cuál va a tener más contenido? El de 300 páginas, ¿verdad? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El método más sencillo es así de sencillo porque solamente nos va a decir si el flujo de efectivo libre cubre el dividendo o si no lo cubre. Y se asume que todo lo demás, compra de empresas por medio de activos, inversiones, recompra de acciones, etc., fue financiado con deuda o con ampliación de capital, o con ambas, o con efectivo que produjo antes la compañía de forma orgánica, o de forma financiada, o con alguna combinación de todos estos. Y en el mejor de los casos, con lo que haya sobrado de flujo efectivo libre, si es que quedó algo. Es decir, el método más sencillo le resta esa parte del análisis de buscar la autosuficiencia financiera de la compañía. Es como decir, a mí que me den mi dividendo y lo demás que lo financien me da igual. Y no siempre es bueno verlo de esa manera. Si el free cash flow tiene un buen margen y aún sobra efectivo y no hay que financiar más que lo realmente necesario, pues qué padre, ¿no? Usamos este método y nos ahorramos 29 minutos. Pero la realidad de las cosas es que hay muy pocos casos que funcionen así y la mayoría de ellos necesitan un análisis más profundo, sobre todo empresas más grandes de mayor relevancia y que han permanecido durante mayor tiempo en el mercado, ya que son las que en teoría necesitan menos financiamiento y son las que más deberían de ser independientes financieramente hablando. Y digo deberían porque en la práctica no siempre es así. Cuando me percaté de esta situación de que necesitaba un mayor alcance en el análisis, fue cuando hice cambios al método y dio la variante 2, que no es nada más que la transición al método actual. Y en el método actual ya contemplo más cosas, como ya lo habrán notado en los videos pasados, en donde lo más importante, al menos para mí, y ya lo he mencionado antes, es buscar qué tan autosuficiente es la empresa o qué tan dependiente del financiamiento es. Y tomando en cuenta esto y otros factores, determinar si el dividendo es sano o no, o si es sostenible y por cuánto tiempo. Con el método más sencillo, que creo que es el que más les puede interesar, la respuesta también va a ser sencilla. ¿Alcanza o no alcanza? Con el otro método que uso actualmente, la respuesta no es tan sencilla, ni de encontrar, ni de estructurar. Esa es la verdad de las cosas. En el mejor de los casos, tendremos una respuesta corta como un OK, es una buena empresa y su dividendo es sano hasta ahora. Pero normalmente la respuesta es un poco más larga y más compleja, por así decirlo. Hay que ver el manejo de la deuda, principalmente la deuda a largo plazo, cómo se ha movido el flujo de efectivo y para qué han usado el financiamiento. O al menos buscar determinarlo antes de pasar a los reportes, que es donde encontramos información más a detalle y concreta, recordando que ver los estados financieros es el paso 2, el primero son las razones financieras, luego los estados financieros, luego los reportes y las mismas conferencias accionistas, y ya después ver la parte cualitativa de la empresa, o al menos es el camino que yo sigo. Pero regresando al punto, entonces, ¿qué método usamos? Si el otro método se les hace complejo por ahora, usen el que les mostré hace un momento, que consiste únicamente en hacer la comparación del flujo de efectivo libre menos los dividendos. Eventualmente van a necesitar más detalle en el análisis y en algún punto llegarán a aplicar por su propia decisión el método actual que uso, que ya vimos en otros videos, que es el más robusto y un poco más complejo de cierta forma. ¿Cuánto van a tardar en llegar a determinar que necesitan un panorama más amplio? Pues eso sí ya va a depender mucho de ustedes, sobre todo de qué tantos análisis completos hagan. Entre más analicen, más rápido llegarán a esa conclusión, y entre menos analicen, más van a tardar en llegar a esa conclusión. Es como en todo, ¿no? La práctica ayuda mucho, sobre todo si es una práctica constante. Voy a intentar incluir ambos métodos en los videos que haga a partir de ahora de análisis de dividendos, tanto el método sencillo como el método más complejo, por así llamarle. Sobre todo para que ustedes tengan ambas perspectivas y se den cuenta del tipo de respuesta que obtenemos aplicando un método o aplicando el otro. Lo que sí les voy a recomendar es que empiecen a practicar cuando antes.
con el método que se les haga más sencillo o incluso el que se les haga más útil para los fines que cada uno de ustedes tenga. Lo importante aquí es que practiquen lo más que puedan y obviamente si en algún momento tienen alguna duda de si las conclusiones obtenidas están bien planteadas o no, pues pueden contactarme por cualquiera de los medios que ya conocen. Dejaré el video hasta aquí, espero esta información les sea de mucha ayuda para los análisis que hagan de ahora en adelante. No se vayan sin antes suscribirse y activar la campanita si aún no lo han hecho, y tampoco se olviden de dar like, comentar y compartir este video para que pueda llegar a más personas. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.